hay una pregunta que muy pocos matrimonios se atreven a expresarla eh, para, digámoslo, con alguien que pueda terminar ayudándole en esa situación, incluso dentro del mismo matrimonio. Y a veces nosotros no le damos mucha importancia a eso. Pero una pregunta que normalmente nos hacemos nosotros, y a veces me hacen en algunas ocasiones, pero cuando estamos en el matrimonio es qué tan importante es la sexualidad dentro del matrimonio o qué tan importante es la vida íntima dentro del matrimonio. Y cuando me refiero a la vida íntima me refiero obviamente al acto sexual, pero obviamente no solo en el tema físico del acto sexual, sino también en el tiempo de intimidad en el que puedan los dos compartir. ¿Cierto? Y obviamente queremos dar una respuesta desde el punto de vista bíblico. Mire lo que dice la palabra de Dios, y antes de ir a la palabra, les menciono esto porque es de suma importancia. A veces es un tema tabú en el que la gente no quiere conversar o no quiere preguntar acerca de este tema, porque creen que como que la sexualidad es algo demasiado pecaminoso como para que nosotros estemos hablando de eso, y de ninguna manera. Es allí donde más la iglesia tendría que hablar acerca de estos asuntos, y la Biblia no queda callada frente a estos asuntos de los que nosotros tenemos que hablar. Y allí es donde hay que traer luz en medio de esa oscuridad que a veces se ha ido empañando. Y obviamente los matrimonios cristianos no puede haber tal oscuridad de que la gente pretenda vivir una sexualidad dentro del matrimonio alejado de lo que diga la palabra de Dios, sino por el contrario, tendríamos que examinar y tendríamos que hablar y predicar de este tipo de cosas sobre la sexualidad dentro del matrimonio. Pero quiero mencionarles lo que dice la palabra de Dios, y esto obviamente está hablando el apóstol Pablo, está haciendo referencia a ello. Dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 al 5. 1 Corintios 7 del 3 al 5. Dice así: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Y mire lo que continúa leyendo: no se priven en uno al otro de tener relaciones sexuales, no se priven, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Y concluye: después deberían volverse a juntarse después de que se han dedicado, si de mutuo acuerdo se han dedicado a la oración. Después de esto vuelvan a juntarse, o sea, vuelvan a tener intimidad sexual, a fin, o con qué propósito, que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso dice la palabra. Así que obviamente aquí la palabra de Dios no se queda en silencio frente a este tipo de cosas, y no podemos nosotros en nuestro matrimonio tratar de apagar las luces con respecto a este tema y pensar de que aquí no queremos saber nada al respecto. De ninguna manera. La Biblia nos dice aquí algo de cuán importante es la intimidad sexual dentro del matrimonio. Y basta que, vaya que sí es tan importante que Pablo lo dice, que solamente deberían separarse de mutuo acuerdo, y cuando esto ocurra, entonces ustedes deben volver a juntarse apenas termine ese proceso, para que evidentemente Satanás no los vaya a tentar a cada uno de ustedes, o no vayan a caer en esa tentación. En algunas ocasiones, digámoslo, hay una necesidad tanto en el hombre como en la mujer de tener intimidad. Para la mujer, cuando le hablamos de intimidad, por lo regular su concepción para ella de intimidad es pasar tiempo juntos, conversar, hablar, platicar. Para el hombre, la palabra intimidad pasa mucho más por lo sexual. Usted le pregunta a un hombre qué es intimidad, pasará mucho más por lo físico. Y obviamente esta es la diferencia. Algunos empiezan, hombres, criticar a mujeres que son demasiado frías en la intimidad, o mujeres que empiezan a criticar a sus maridos diciendo: es que usted solamente piensa en eso.
Ahí está la necesidad en los dos. Ahora, van a haber circunstancias en matrimonios en el que a veces es diferente. La mujer es mucho más la que piensa de manera física en lo sexual y el hombre es el que piensa de manera digámoslo, emocional en cuanto a lo sexual. Ahí y conozco que en parejas ocurren las circunstancias diferentes, pero aquí en la palabra de Dios nos enseña que ni el uno ni el otro deben negarse a la otra persona. Satisfagan las necesidades, porque recuerde que el principio fundamental detrás de todo esto es que yo ya no vivo para complacerme a mí, sino que yo vivo para satisfacer las necesidades de mi pareja. Y es demasiado importante. Muchos frente a muchas excusas, sobre todo aquellos que tal vez no ven la intimidad como algo físico, sino solamente emocional, entonces empiezan a distanciarse, que yo no quiero, o bueno, se inventan cuanta cantidad de excusas pensando que esto no sea importante en la relación. Pero la Biblia dice que es tan importante que solamente hagan lo que estén de mutuo acuerdo los dos, y cuando terminen vuelvan a juntarse inmediatamente para que el enemigo no los venga a tentar a ustedes. Y es allí donde desafortunadamente la sexualidad se ha convertido en una de las grandes causas de divorcio en los matrimonios, obviamente. Porque la gente no ha aprendido a vivir la sexualidad de manera bíblica y como la palabra lo está enseñando. Incluso podamos saber de que Dios se agrada en la sexualidad que nosotros tenemos comprendida o de la forma que Él la estableció. Es curioso que cuando converso con jóvenes solteros, me toca que estarle diciendo a los jóvenes, enseñando lo que dice la palabra: miren, no forniquen, no tengan relaciones sexuales, porque los jóvenes están deseosos de estar teniendo relaciones sexuales, pero cuando ya se trata con casados, lo curioso es que a los casados toca que enseñarles diciéndole como lo enseñaba aquí Pablo, es tengan relaciones sexuales. Porque a los casados, cuando ya se les es permitido, cuando ya se les es legítimo, toca que decirles: oiga, es que su deber es que lo hagan. Aquí el Señor no está diciendo: mire, cuando ustedes sientan el deseo, no. Se trata de suplir las necesidades de su pareja, y este es un mandato del Señor. Ay, entonces yo tendré que hacer cuando no sienta deseos o cuando no sienta ganas. Bueno, los mandatos del Señor así se hacen, ¿o no? En muchas ocasiones no sentiremos el deseo. Pero si aún a veces por circunstancias en las que no se pueda dentro de la relación del matrimonio tener, pues esto tiene que llegarse a mutuo acuerdo. O por lo menos tiene que ser consentido entre los dos, y de esta manera se evitarán circunstancias difíciles. Pero la mejor forma es esto, lo que la palabra nos enseña, y este es un deber dentro del matrimonio. En alguna ocasión una pareja que me contaban de que peleaban y en consejería le hice la pregunta a los dos: ¿cómo está su intimidad? Y no me refiero a la intimidad solamente a lo sexual, sino en cuanto a que están pasando tiempo juntos, conversando, hablando, dialogando, orando incluso juntos. ¿Cómo está su intimidad? No, pero ¿cómo vamos a tener intimidad, pastor, si nos la pasamos peleando? No. Es que ustedes no es que no tengan intimidad porque pelean mucho. Es que ustedes pelean mucho porque no tienen intimidad. Ese es el asunto. Si la pareja no aprende a tener intimidad en los dos sentidos, tanto en lo físico, en lo sexual como tal, y en lo emocional, esa conexión emocional, pues la pareja va yendo a un acabose. Es necesario que los matrimonios vuelvan a tener esa intimidad en los dos aspectos, porque se necesita saciar la necesidad de los dos. Si yo como esposo soy más sexual, físico, y mi esposa más emocional, yo voy a tratar de suplir esa necesidad emocional en mi esposa, en compartir con ella, en hablar con ella, en dialogar con ella. Y estoy seguro que mi esposa debería suplir mis necesidades cuando se trata en lo físico. Así lo dice su palabra. Que Dios nos ayude a poder tener matrimonios que aprendan a vivir una sexualidad de manera bíblica y una sexualidad que aprenda a honrar al Señor y agradar a Dios, y obviamente que satisfaga, ¿cierto? Y supla esas necesidades de nosotros. ¿Para qué? Para que el enemigo no tiente, porque la misma palabra lo dice, que por causa de esa de
de esa quietud en la sexualidad, el enemigo puede entrar allí y causar estragos. ¿Y cuántos estragos ha causado en muchos matrimonios que no le han prestado atención a este punto? Espero que sea de bendición, de enseñanza este video. Si es así, compártalo, dele me gusta y también puede ser de bendición para otras personas.